Sí se ve la pantalla, es que se me está trabando el internet. No se ve todo, está todavía completo. Bueno, yo no la percibo. Tu tema no veo. Ya se ve tu pantalla y apenas está cargando la diapositiva. Y ahora sí se ve. Equipo 2. Entonces, ahorita. Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y vamos desde el análisis de los planos de Hodge y el tipo de aplicación de forceps. Vamos a comenzar con los planos de Hodge. Mi nombre es Nayeli Vallarta y como hemos estado viendo, estos planos nos van a ayudar a dividir la pelvis del estrecho superior hasta el inferior, esto con el fin de ubicar la posición de la presentación fetal en su paso por el canal de parto. En el primer plano, este se va a extender con una línea imaginaria que va a recorrer desde el extremo superior de la sífisis del pubis, esto por delante hasta el promontorio del hueso sacro por detrás. Y aquí se va a decir que cuando el polo saliente del feto esté aquí, va a alcanzar este plano, se dice que es móvil. El segundo plano va a ser una línea recta imaginaria también y va a ser paralela a la anterior. Esto va a pasar por delante desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la segunda o tercera vértebra del hueso sacro. Y cuando el polo saliente del feto alcance este plano, se dice que es una presentación fija. Yo soy Jonathan Bracamontes y en el tercer plano se dice que desde la altura de las espinas ciáticas, aquí se corta el isquion y la cuarta vértebra sacra. Aquí cuando la presión fetal llega a este tipo de plano se dice que está encajada y aquí la parte más prominente del feto sobresale de la vulva. Solo cuando entra en contracciones. Cuando en el cuarto plano, aquí desde el hueso sacro se extiende y es paralela a todas las anteriores. Aquí en este cuarto plano, cuando está profundamente encajada, aquí la parte más prominente del feto se sobresale de la vulva, aunque esté en contracciones la mujer. Y es el paso previo al alumbramiento. Bueno, mi nombre es Sandra Santillán y vamos a presentarles lo que es la atención de parto con forceps. Primero que nada, bueno, es algo, vamos a ver algo de historia en general, lo que ya hemos visto. Y bueno, como sabemos, los forceps, el diseño del forceps moderno fue diseñado por Chamberlain a mediados del siglo XVI, que bueno, se decía que probablemente este estaba inspirado por la obra que había realizado Abul Qasim, el cual, bueno, ya había hecho alguna referencia a diferentes instrumentos para lo que es la extracción fetal. Si no me equivoco, él creo que fue el que diseñó los forceps, pero para odontología. Y bueno, este tipo de forceps primitivo constaba de dos ramas articuladas independientes que se aplicaban por separado.
Ya a finales del siglo XIX y principios del XX aparecieron los forceps tal y como, pues como hoy día los conocemos. Los modelos, bueno, son muchos, dependiendo de cada autor que también diseñaba el instrumento para que, según pues su criterio, fuera más eficaz. Y bueno, hoy en día en nuestro país los más utilizados son el forceps, el Heyland o Heland, y el de menos uso son los de Nakhele y el de Simpson. Sí, el Pilan, Y, que vimos en clase, es el de los más utilizados, fenestrados y no fenestrados, y el Simpson para desprendimiento también son los más utilizados. Acuérdense que el Pilan, fenestrado o no fenestrado, es para rotar y bajar, desprender, y el Simpson es para nomás extraerlo. Adelante. Ok. Bueno, en cuanto a la definición, la palabra forceps, que es per se, significa tenaza en la literatura sajona, aunque también se le conocen, bueno, algunos orígenes latinos con la palabra formus, que significa agarrar, es decir, un utensilio de herrero. Para fines prácticos, bueno, se requiere otra definición, la cual dice que el forceps obstétrico es el instrumento destinado exclusivamente a la extracción de un feto vivo que sirve para culminar el nacimiento por parto vaginal o por cesárea. Y bueno, su función básica es el de culminar el mecanismo de trabajo de parto. Esto es mediante la aprehensión, la tracción y la rotación. Por su naturaleza, al ser una maniobra intervencionista para culminar el trabajo de parto, se debe considerar que cualquier parto en el que se aplique un forceps será un parto distóxico. Y bueno, ahora sí entrando como tal a lo que es la atención del parto con forceps. En cuanto a su diseño, estos instrumentos constan básicamente de 2 ramas que se articulan. Cada rama tiene 4 componentes, que son las cucharas, el vástago, la articulación y el mango. Cada cuchara tiene 2 curvas, la curva cefálica convexa, la cual se amolda a la cabeza fetal redonda, y la curva pélvica ascendente, la cual corresponde más o menos al eje del canal del parto. Algunas variedades tienen una abertura dentro o una depresión a lo largo de lo que es la superficie de las ramas, y bueno, a las cuales se les conoce como fenestradas o sendofenestradas. Y bueno, esta modificación en las ramas permiten sujetar con mayor firmeza lo que es la cabeza fetal, pero bueno, esto es a expensas de aumentar el espesor de la rama, lo que puede aumentar el traumatismo vaginal. Las ramas se conectan a los mangos por vástagos, y bueno, el método más frecuente de articulación, que es la inglesa, consta de una glena o parte cóncava situada en el vástago en la unión con el mango, donde se articula su contraparte del vástago opuesto, que es como podemos ver en la imagen. Y bueno, algunos forceps, la articulación se desliza, como la del forceps de Kienland. Bueno, también mencionaba que para el parto de un feto con una cabeza moldeada, como es frecuente en las mujeres mulíparas, se utilizan los forceps de Simpson o de Elliot con sus ramas fenestradas. Por otro lado, el forceps de Tucker-McLean tiene 2 ramas no fenestradas y delgadas, y a menudo esta se utiliza para el feto con una cabeza redonda, lo que es más característico también en las mujeres multíparas. Sin embargo, bueno, en la mayor parte de los casos se puede utilizar cualquiera de estos, ya dependiendo del caso de la mujer. Bueno, ahora en cuanto a la aplicación de los forceps, tenemos, bueno, con las ramas del forceps se sujeta lo que es la cabeza y se colocan según la posición de la cabeza fetal. Si la cabeza se encuentra en posición occipito anterior, el médico debe de introducir lo que es más o menos 2 o más dedos de la mano derecha en la parte posterior izquierda de la vulva, y luego en la vagina a un lado de la cabeza del feto. Después se va a sujetar el mango de la rama izquierda entre el pulgar y los 2 dedos de la mano izquierda, como vemos en la imagen. Posteriormente se va a introducir suavemente la punta de la hoja en la vagina entre la cabeza del feto y la superficie palmar de los dedos de la mano derecha. Después, para colocar lo que es la rama derecha, se introducen 2 o más dedos de la mano izquierda en la parte posterior derecha de la vagina para que sirvan como una guía de la hoja derecha. Luego se sostiene lo que es la hoja con la mano derecha y se introduce en la vagina como
como se hizo anteriormente con la hoja izquierda. Y bueno, una vez en su posición, las ramas se van a articular. Si la cabeza se encuentra en posición occipito anterior izquierda o también puede presentarse como occipito anterior derecha, primero se coloca lo que es la hoja más inferior. Las ramas están construidas de manera que su curva cefálica se puede adaptar a las caras laterales de la cabeza fetal y el diámetro bilateral de la cabeza fetal corresponde a lo que es la distancia mayor entre las ramas que estén bien colocadas. Por lo tanto, la cabeza fetal se va a sujetar perfectamente solo cuando el eje longitudinal de las ramas concuerdan con el diámetro occipito-mentoniano. Bueno, como resultado, la mayor parte de la rama queda sobre la cara y si el feto se encuentra en posición occipito anterior, el arco cóncavo de la hoja se dirige hacia la sutura sagital. Si el feto se encuentra en posición occipito posterior, el arco cóncavo se va a dirigir hacia lo que es la cara del feto. Para la posición occipito anterior, las ramas correctamente colocadas deben ser equidistantes a lo que es la sutura sagital y cada hoja debe ser también equidistante a su sutura lambdoidea que se encuentra adyacente. En la posición occipito posterior, las ramas deben ser equidistantes de la línea media de la cara y de las cejas. Esto también para la posición occipito posterior, las ramas también se pueden o se deben más bien colocar de manera simétrica en relación con la sutura sagital y cada sutura coronal. Si se coloca de esta forma, el forceps no se va a resbalar y la tracción se aplica de la manera más ventajosa. En la mayor parte de los forceps, si una rama se coloca sobre la ceja y la otra sobre el occipucio, el instrumento no se va a poder articular y si se hace, bueno, las ramas se zafan al aplicar lo que es la tracción. Es por estas razones que, bueno, es necesario colocar el forceps directamente en las caras laterales de la cabeza fetal sobre el diámetro occipito-mentoniano. Y bueno, cuando es necesario, la cabeza se rota hacia lo que es la posición occipito anterior antes de aplicar lo que es la rotación. Esto cabe resaltar que es una forma pues incorrecta de utilizar los forceps. Ya una vez cerciorada lo que es la colocación ya satisfactoria de la rama, se tracciona con delicadeza en forma intermitente y en sentido horizontal, al mismo tiempo que la mamá pues puja hasta que el perineo se va abultando. Durante la tracción y conforme la vulva es distendida por el occipucio, se realiza lo que es una episiotomía, en caso de que sea necesaria. Esta puede ser vertical o transversal. Y bueno, se sigue traccionando en dirección horizontal y los mangos se van elevando de manera gradual para que finalmente pues apunten hacia arriba conforme emergen los huesos parietales. Al elevar los mangos, la cabeza se extiende. Durante el nacimiento de la cabeza es necesario simular lo mejor posible el parto espontáneo. La fuerza producida por el forceps en el cráneo del feto es una función compleja de tracción y comprensión por parte del forceps, así como de la fricción producida por los tejidos maternos. Y bueno, menciona también que es imposible medir lo que es la fuerza que ejerce el forceps en cada paciente, por lo tanto, la tracción debe ser intermitente y se debe permitir que la cabeza retroceda entre lo que son las contracciones, como sucede en el trabajo de parto espontáneo. Y bueno, una vez que la vulva ya ha sido distendida por la cabeza, el parto puede continuar de varias formas. Algunos médicos dejan el forceps en un sitio para dirigir lo que es el avance de la cabeza. Sin embargo, con esta medida, el espesor de las ramas incrementa lo que es la distensión vulvar, aumentando así la posibilidad de una laceración o la necesidad de una episiotomía grande. Para prevenirlo, el forceps se retira y el parto concluye con los pujidos maternos. Y bueno, es importante señalar que si las ramas se desarticulan y se extraen demasiado pronto, la cabeza puede retraerse y el parto se puede prolongar aún más. En ciertos casos es posible ayudar a los pujidos maternos con lo que es la maniobra modificada de Ritgen.
Y creo que es todo. Ay, aquí tenía más imágenes. Sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, Andrea. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Adelante. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el parto en posición. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya no. Bueno, cuando viene, Se te fue el audio. a ver, ahora sí me pueden escuchar bien. Sí. Ok, entonces vamos a iniciar con lo que es el parto en posición occipito posterior. Yo soy Vázquez López María Paulina. Bueno, aquí va a ser necesario mencionaba una rotación manual. Esta pues se va a hacer básicamente introduciendo una mano abierta en lo que es la vagina y pues la palma de la mano se va a colocar sobre la sutura sagital de la cabeza del feto. Después, los dedos del médico van a envolver en un lado de la cara del feto y el pulgar se va a extender a lo que es el largo del otro lado. Bueno, aquí mencionaba que cuando el occipucio se encuentra en posición posterior derecha, la rotación se debe llevar a cabo en lo que es siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, hasta lograr obtener una posición occipito anterior. Y cuando la posición es occipito posterior izquierda, la rotación se va a llevar a cabo en el sentido contrario a lo que son las manecillas del reloj. ¿Le das a la que sigue? Bueno, aquí mencionaba que cuando no era posible hacer lo que es esta rotación manual, pues se va a utilizar lo que son los forceps. Se van a colocar las ramas en lo que es en la cabeza en una posición posterior. Durante el parto con forceps, desde una posición occipito posterior, es necesario aplicar una tracción hasta que la base de la nariz se encuentre en un punto que es bajo la sínfisis del pubis, y las ramas se elevan lentamente hasta que el occipucio emerge de manera gradual. Esto tiene que ir poco a poco. Luego los forceps los vamos a dirigir hacia abajo y pues la nariz, boca y mentón van a emerger sucesivamente de la vulva. Todo esto pues se debe, como ya lo vimos en la práctica, se debe hacer con mucho cuidado y siguiendo pues este tipo de movimientos para evitar obviamente lastimar a lo que es la mano. Y pues bueno, aquí les puse una imagen de donde la flechita indica pues cómo debe de ser este movimiento para poder sacar la cabeza del bebé, que si se fijan es primero como un poquito hacia abajo y luego hacia arriba. ¿Le das a la que sigue? Ahora tenemos lo que es la rotación desde las posiciones occipitotransversas. Bueno, esto básicamente va a ser cuando el occipucio se dirige hacia el lado izquierdo de la paciente. Y pues obviamente aquí se debe de rotar en el sentido contrario de lo que son las manecillas del reloj, del lado izquierdo hacia llegar a lo que es la línea media. Para una rotación occipitotransversa derecha se va a hacer pues lo contrario. Esto se va a hacer en sentido de las manecillas del reloj y pues obviamente va a ser hasta llegar otra vez a lo que es la línea media. Y pues aquí los forceps que podemos utilizar pueden ser los especializados como son los Kilan o los tradicionales como los Simpson. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, vamos a tener aquí un método
que nos va a ayudar a hacer como que este tipo de procedimiento, que es el método Killian. Este método va a ser para lo que es la colocación de la rama anterior del forceps. Este método es de deslizamiento en el que la rama anterior se va a introducir a un lado de la pelvis, sobre la ceja o la cara. La rama se va a arquear alrededor de la ceja o cara hasta una posición anterior, sosteniendo el mango de la rama cerca del glúteo de la madre opuesto durante la maniobra. Pues una vez colocada lo que es la rama anterior, la segunda rama se va a introducir en la cara posterior y por último pues se va a hacer como tal la articulación y de ahí pues el movimiento ahora sí de los forceps. ¿Le das a la que sigue? Y bueno, en este mismo método vamos a tener lo que es la aplicación clásica. En esta, la rama anterior se va a introducir primero con la curva cefálica. Esta curva va a ir dirigida hacia arriba y la curvatura va a ir bajo la sínfisis del pubis. Una vez que se ha introducido lo suficiente hacia el tercio superior de la vagina, se va a voltear más o menos calculando 180 grados sobre su propio eje y pues esto va a ser para poder adaptar lo que es la curvatura cefálica a la cabeza. ¿Le das a la que sigue? Bueno, mencionaba que no se deben de aplicar los forceps a un feto que viene en posición occipito transversa cuando la madre tenga una pelvis platipeloide. Esto se va a poder utilizar hasta que la cabeza fetal haya llegado o se haya acercado al piso pélvico. Antes de eso no se deben aplicar los forceps en este tipo de pelvis, que como les puse en la imagen es la última que aparece ahí. Esa es la pelvis platipeloide. ¿Le das a la que sigue, por favor? Por último, vamos a tener lo que es el parto con hacia lo que es el cuello. Se va a ejercer la tracción hacia abajo hasta que el mentón aparece bajo la sínfisis. Después, por medio de un movimiento hacia arriba, la cara se va a extraer lentamente y la nariz, los ojos, las cejas se va a realizar hasta que veamos estas estructuras y ya de ahí, pues, ahora sí que la atención del parto como normalmente se hace. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? Creo que no, Pau. Miren, aquí es importante que siempre en el control prenatal, las 38 semanas de gestación, como les mencioné, es hacer una valoración antropométrica de la pelvis de la madre con relación al feto. Sí, sabemos que en la norma oficial mexicana se menciona que no se deben de aplicar, no dice directamente que se deben de aplicar los forceps o alepicio. Solamente se menciona que tenemos que utilizar las herramientas más adecuadas para la atención del parto. Entonces, si lo pueden hacer desde las 38 semanas de gestación, su valoración antropométrica, medir su puño, sus 2 deditos, tiene que pasar la unión, es decir, a la distancia de una espina a otra, mide aproximadamente a 10 centímetros, si entra su puño, pasa. Si vemos que el producto viene macrosómico, pues pedir una cefalometría para que nos hagan la relación antropométrica del perímetro cefálico con la relación con la antropometría de la pelvis. Y así ya tenemos nosotros, si tiene una pelvis ginecoide, adelante. Ahora sí, como menciona su compañera, si tiene una pelvis platipeloide, vamos a tener que aplicar forceps y como menciona, tiene que brincar primero las espinas isquiáticas para poder realizar la extracción. Entonces, si no es ginecoide y ustedes tienen ya un antecedente que no es ginecoide, pueden hablar con la paciente para que se las autorice, sí, llevar a cabo la atención del parto vía abdominal. De lo contrario,
Pues la androide no creo que pase, ni la antropoide. La mixta sí. Pero yo como una vez, una paciente, yo le mencionaba, tu bebé no va a poder salir porque está entre ginecoide, sí, y platipeloide. Voy a tener muchos problemas con espina isquiática. No, yo quiero parto. Ah, pues sí tuvo parto, pero fue distóxico. Y fue peor porque tuve que hacer, aparte el producto venía un poquito macrosómico, tuve que hacer una episiotomía grado 4, me fui hasta recto. Y no, pues aquí tengo que sacar bien al bebé, lo tengo que dar sin ninguna alteración de su estructura ósea y cerebral, o los maxilares, o el ojo, qué sé yo. Entonces, con permiso, saqué el bebé, se lo entregué al neonatólogo, revísalo, y ya, a reparar, ¿sí? Y ahí es muy importante, una vez que haces una episiotomía, tienes que quitar, hacer una buena asepsia, antisepsia del tracto genital femenino, perfectamente muy bien, cambiar de campos, volver a sondear a la paciente, vaciar la vejiga, se cambian todos los campos, porque acuérdense que si hay una partícula de excremento, es una Escherichia coli, esa paciente se nos puede contaminar, y entonces un absceso, una fístula rectovaginal, etcétera. Adelante. Vamos con la atonía uterina, el equipo número 3. Sí, ya vamos, doctor. Ya vamos a hacer nada más que se termine de descargar la expo de mis compañeros. Ok. ¿Qué entendemos por una atonía uterina? Significa que el útero, ¿sí?, que tiene una contracción uterina tipo trabajo de parto. Cada contracción tiene aproximadamente 40 a 50 segundos y en 10 minutos tiene nuestra paciente 4 contracciones. En ese momento ya sabemos si tiene 3 centímetros de dilatación, que ya inició el trabajo de parto. Y puede estar en el trabajo de parto, y de qué manera puede tener una atonía uterina. Pues son varios factores, entre ellos principalmente cuando se pone un bloqueo de pudendos, puede ser una de las causas, o principalmente un bloqueo epidural o subaracnoideo. Inhibe inmediatamente, ¿sí?, la acción de la oxitocina, los receptores, y lo que tenemos que hacer es inmediatamente inducirlo por medio de oxitocina. ¿Qué otra cosa nos puede desencadenar una atonía uterina? En lo que sus compañeros hacen la presentación. Policistolia, el equipo 3. Ah, mira, ya va a entrar Ana Paula. Perfecto. Hola, buenas tardes, doctor, compañeros. Pues como usted ya lo mencionaba, vamos a hablar el día de hoy de atonía uterina y policistolia. Somos el equipo número 3 de ginecología y obstetricia.
Está conformado por Cardona Torres José Luis, su servidor Gómez Vázquez Luis Fernando, Martínez Mercado Ulises y José Antonio Sotelo Ramírez. Primero que nada, vamos a empezar con un tema derivado de esto. ¿Por qué decimos derivado? Porque está muy implícito la anatomía uterina dentro de la hemorragia post, y es algo importante que tenemos que mencionar dentro de todo este proceso. ¿Puedes darle la siguiente, por favor, Paula? ¿Qué conocemos como hemorragia postparto? Recordemos que la hemorragia postparto es una emergencia obstétrica. Es de las 5 principales causas de mortalidad materna dentro de los países con índices per cápita altos, también los países de desarrollo como es México. Aunque el riesgo absoluto de muerte después de una hemorragia postparto es menor que en otros tipos de países, pues debemos reconocerlo oportunamente, tener los recursos apropiados y la respuesta adecuada a la muerte materna, recordando que tenemos un grave problema de muerte materna infantil en nuestro país. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a definir esta misma? Pues aquí mismo lo dice, es una pérdida acumulada de sangre menor de 100 mililitros o pérdida de sangre acompañada con signos y síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas posteriores al proceso de nacimiento, incluye la pérdida intraparto independientemente de la vía de intraparto. Esta es la definición combinada de lo que nos decía la OMS y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. ¿Sí me alcanza a escuchar bien, doctor? Es que siento como que lo veo que... Okay, va. No sé si te escuchas. Ok, va. También tenemos algo llamado una hemorragia secundaria o tardía de posparto. En esta misma, pues, tenemos en cuenta que realmente es un sangrado uterino después de ciertas horas de 24 a 12 horas después de nuestra concepción. Algunas personas, algunas bibliografías mencionan que pueden ser hasta 48 a 6 semanas, pero seguimos manejándonos con los mismos criterios de trabajo. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Aquí es importante, y por qué se los pongo, vamos a tener diferentes etiologías dependiendo del tipo de trabajo de pauto. ¿Por qué? Dentro de una entrega posvaginal, pues vamos a tener diferentes factores que van a predisponer al mismo. Por ejemplo, un sangrado excesivo y persistente después del parto vaginal, de manera activa después del trabajo, de la tercera etapa, puede promover que este tipo de padecimientos requieren una atención quirúrgica. ¿Qué tenemos que evaluar con nosotros? Tenemos posvaginalmente, antes de entrarnos de plano a lo que es la hemorragia, pues primero tenemos que evaluar, como siempre, nuestros signos vitales. ¿Cuál es? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno periférico, la producción de orina, dado que puede aparecer taquipnea, taquicardia, hipertensión, una baja saturación, y lo que recordemos que se conoce como el hambre de aire, cuando están jalando excesivo por signos de hipovolemia, puede verse a un adecuado nivel de hemoglobina y volumen circulatorio inadecuado. También tenemos que tomar en cuenta en estos mismos pacientes el índice de choque, que se calcula dividiendo la frecuencia cardíaca de la presión arterial sistólica. Es un indicador de inestabilidad hemodinámica y hipovolemia en pacientes que pueden haber sufrido un trauma o sepsis durante el parto. Tenemos que estimar la pérdida de sangre, la cual se cuantifica mediante la recolección de sangre de contenedores volumétricos graduados. Utiliza ayudas visuales con la correlación de tamaño y la presencia de la sangre en las superficies específicas. ¿Cuáles pueden ser estas? Pues como ya vimos en las prácticas, pues podemos medirla a través de las almohadillas de maternidad, el lavado de las nectis, las sábanas, la esponja de regazo y el volumen de sangre absorbida por superficie, como también el medir el peso total de los materiales ensangrentados y el peso conocido de los mismos materiales cuando ya están secos. Eso lo podemos hacer con la misma que estamos haciendo limpieza, podemos medir, saber cuánto pesaba anteriormente, y una vez ya sangrados, pues ya podemos determinar. También tenemos que abordarlo por cesáreo. Aquí es un poco más obvio cuando podemos tener una hemorragia postparto. Esta pues pueden ser por lesiones mecánicas, como ya lo hemos visto, o por mala praxis, o por cualquier error médico que podamos generarlo. Aquí pues aparentemente pues tenemos la atonía, la laceración uterina, los fragmentos placentarios retenidos. Sin embargo, con los signos vitales cuando son normales o casi normales y no tienen una superación de heridas, pues no puede reconocerse la sangre acumulada en el retículo perineo. Tenemos que confirmar la cavidad uterina después del cierre de la epistomía o oculta debajo de las cortinas quirúrgicas. Cuando pues ya tenemos un shock compensado, ya sea por una presión normal, aumento de la frecuencia cardíaca, en el parto cesárea después de los sitios que tenemos que seguir evaluando.
tenemos que contemplar que también un parto por cesárea, es decir, cuando ya hemos cerrado el abdomen, debe ser evaluado el sangrado vaginal excesivo persistente a un manejo activo de la tercera etapa de trabajo de parto. Aquí ya podemos iniciar por el trabajo por la paratomía, podemos empezar a hacer una evaluación por la paratomía también para intentar ser un poco menos invasivos. ¿Pero qué nos va a causar este tipo de sangrado? Puedes darle la siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestras principales causas? La atonía focal difusa, que va a hablar posteriormente mi compañero muchísimo más a detalle, solo hay que tener en cuenta que es la principal causa de sangrado posparto, que complica de 1 a 40 partos en los Estados Unidos y es responsable del 80% de todos los casos en el mismo país de hemorragia posparto. Esta se va a diagnosticar cuando el útero no se vuelve firme después del manejo general. Se hace de manera rutinaria después de la tercera etapa del trabajo de parto, es decir, el masaje uterino de antidoxia, y la atonía no puede o no estar relacionada a un tejido retenido. Ahorita lo va a hablar más a detalle mi compañero. También, y esto es un poco pues, más obvio, un trauma relacionado puede ser a laceraciones, como incluida la ruptura uterina o las incisiones quirúrgicas. En el caso de las laceraciones cervicales y vaginales, pueden desarrollarse como resultado de los procesos naturales del parto, como ya vimos en las prácticas, puede estar relacionadas a intervenciones del proveedor. Es posible que estas no se observen hasta que el sangrado vaginal postparto excesivo provoque un examen de tracto genital inferior, incluido el examen de hematomas vaginales y vulvares. Las laceraciones del cuerpo pueden ser rupturas transmiometriales, complejas, o laceraciones incompletas del miometrio. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de un trauma por cesárea posparto, pues la hemorragia de incisión uterina generalmente es causada por una extensión lateral de la incisión. Puede resultar con el desgarro espontáneo de un segmento uterino inferior edematoso durante un parto por cesárea sin incidentes después de un trabajo de parto prolongado, de una incisión hecha demasiado baja, de que la curva no fuera suficiente en el segmento inferior, o de que el parto del feto a través de una incisión demasiado pequeña cuando no realizamos la epistemia normal. Y por último, dentro de estas mismas causas, pues tenemos las coagulopatías o las diatesis hemorrágicas. Recordemos que pues, esas mujeres también pueden tener complicaciones después del parto. ¿Cuáles son las que tenemos que tener principal cuidado en ellas? La enfermedad de Böll-Brinderman presenta un gran riesgo. También aquellas mujeres que presenten hemofilia, pues tenemos que tener un especial estudio para esto, un especial cuidado, para lo mismo. ¿Puedes dar la siguiente? Bueno, aquí, Luis Fernando, aquí mezclaste dos temas, ¿eh? Aquí mezclaste atonía uterina, parte y sangrado obstétrico. Porque el trauma no es desencadenado por la atonía uterina, el trauma es inducido por el ser humano o por el mismo producto, ¿me doy a entender? Y ahí viene el sangrado obstétrico. La atonía uterina, como lo mencionaba, se maneja en dos partes, o sea, puede ser inducida por el ser humano por el bloqueo, ya sea epidural, subaracnoideo o el bloqueo de pudendos. Esa es una de las causas que puede presentarse la atonía uterina después del nacimiento del producto. ¿Sí? O antes en el bloqueo, perdón. Después del nacimiento del producto se puede venir una atonía uterina por un trabajo de parto prolongado también, ¿sí? Y ya el trauma obstétrico, ahí ya estamos hablando del sangrado obstétrico, pero no hay ningún problema, ya te adelantaste y para mí mejor, o sea, para ir y que vayan viendo. Entonces, no confundan dos cosas. Una cosa es la atonía uterina en la obstetricia porque es inducida por fármacos. Otra puede ser por trabajo de parto prolongado, ¿sí? Por eso la norma oficial mexicana lo menciona. Una vez que pasa para paciente a puerperio, si es una atención de parto distóxico, como lo dijo ahorita su compañero, tenemos que revisar para ver si no hubo un desgarro que fue inducido tanto o por el producto o por nosotros mismos por la aplicación del forceps. Pero son dos cosas diferentes, ¿sí? Okay. O sea, la atonía es inducida, ¿sí? O es desencadenada fisiológicamente por un parto prolongado. Adelante. Sí, de hecho, pues lo manejamos, bueno, la mayoría de la bibliografía manejaba primero la hemorragia postparto, como usted mencionaba, como tipo manera de introducción para empezar a adentrarnos un poco más. ¿Puedes dar la siguiente? Dentro de la misma, pues mencionaban un sistema de clasificación, estudiación colaborativa con la Unidad de Cuidados de California,
en la cual nos daban pues varios factores de riesgos o varias etapas en las cuales pues teníamos este riesgo a desarrollar este proceso, entre los cuales está en la etapa 0, cuando una mujer en cualquier mujer que estaba en trabajo de parto, ¿no? Una etapa 1, que es una pérdida de sangre mayor a 500 mililitros de parto vaginal o mayor a 1000 mililitros de parto por cesárea a cambio de signos vitales. La etapa 2, sangrado continuo con pérdida total de sangre menor a 150 mililitros. Y la etapa 3, una pérdida total de sangre mayor a 1500 mililitros, o transfusión de más de 2 unidades llenas de glóbulos rojos, signos vitales inestables, sospecha de coagulación intravascular diseminada. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? ¿Y cuáles van a ser nuestros riesgos? Pues va fácil. Cuando tenemos un bajo riesgo, nosotros tenemos que preparar transfusiones para solo coágulos. Cuando tenemos estos, pues embarazo de un solo botón, menos de 4 partos vaginales previos, no hay cirugía uterina previa, no hay antecedentes de otra hemorragia conocida y no se conoce ningún trastorno hemorrágico conocido. Riesgo moderado, vamos a tener que preparar ya transfusiones tipo pantalla. Aquí ya tenemos una cirugía uterina previa, mayor de 4 partos vaginales previos, varias gestaciones múltiples, miomas grandes, corneomielitis o historias ya de antecedentes de hemorragia preparto. Y por último, tenemos un riesgo alto en el cual pues tenemos que preparar ya una transfusión y el tiempo de conciencia cruzada, cuando ya tenemos una placenta previa, morbosamente adherentes, placenta baja, un hematocrito menor al 30% de los factores de riesgo, sangrado activo, mayor que el mostrado al ingreso, una coagulopatía conocida o un recuento plateletario menor al 100.000. ¿Puedes darle el siguiente, por favor? Aquí pues ya básicamente ahí les dejo el cuadro de esquema. Ese sí que les recomiendo que sea una leída. Es el esquema de tratamiento que proponía la Unidad de Cuidados de California y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que llegaron a un consenso en donde, dependiendo las características de estado, vamos a tener el tipo de trabajo dependiente de cada mujer, en qué fase va a estar. Por ejemplo, la primera que nos decían en fase 3, pues la oxitocina en la infusión. Esto, pues, como les digo, es como una introducción para que podamos empezar a comprender qué es este tipo de trabajos, en los cuales pues nosotros tenemos que principalmente pues mantener o restaurar el volumen circulatorio adecuado para la hiperfunción de los órganos, restaurar o mantener la oxigenación tisular adecuada, intervenir o prevenir una coagulopatía y eliminar la causa obstétrica del sangrado uterino preparto. ¿Le das a la siguiente, por favor? Por último, dentro de estos mismos, pues, como les digo, tenemos que establecer un acceso intravenoso adecuado, porque pues nosotros conocemos cuál es la posible complicación de que sigamos sangrando, llegar a un choque hipovolémico, un choque cardiogénico, en los cuales pues va a arriesgar la vida materna. Podemos reponer mismos con la restabilización de cristaloides o paquetes sanguíneos. Tenemos que examinar, y esto pues ya es de rutina, como ya lo vimos en las prácticas, debe ser rutinario examinar el tracto genital inferior del útero para determinar una causa de sangrado, o aunque no la haya, para descartar que exista una causa, y comenzar el tratamiento del sangrado, dependiendo de las etiologías que ya les comentaba. Ahora sí, puedes dar la siguiente. Ahora sí, mi compañero va a hablar un poco más de la atonía uterina. No sé si ahorita tengan alguna duda. Adelante. Muy bien. Si no me escucho, ahí me dicen, por favor. Como tal, pues vamos a seguir con la atonía uterina, a lo que venimos, rápido. ¿Cómo la definimos? Como tal, el doctor ya lo dijo, es la incapacidad del útero para contraerse de manera apropiada después de que se realizó el parto. Esto puede ser por distintas causas, ya lo mencionó el doctor también, puede ser provocada o puede ser por parte de algún efecto distóxico, como por ejemplo la sobredistensión uterina, el agotamiento de la musculatura uterina, una infección, una anomalía del mismo útero o algún fármaco útero relajante, como ya también lo mencionó el doctor. Siguiente, por favor. Como tal, es la causa más frecuente de hemorragia obstétrica, y pues para un panorama muy, muy grande, tenemos que, para que exista una hemorragia obstétrica, pues existen 4 factores, que son las 4 T's, acuérdense de esas: el tono, los tejidos, el trauma y la trombina. Y ahorita únicamente nos vamos a enfocar en el tono. Ya nuestros compañeros más adelante nos hablarán sobre el tejido, el trauma y la trombina, ¿ok? Ok. Muy bien, en el tono, pues, ¿qué vamos a encontrar? Pues como tal la atonía o hipotonía.
Esto lo vamos a manejar como que va a causar el 50% de las muertes maternas. Esto es un número muy grande, es muy importante que sepamos esto. Y como tal, ya se los dejo enumerados, está causado por la sobredistensión uterina, el agotamiento de la musculatura, la anormalidad uterina, fármacos relajantes, ya lo mencionó el doctor, y también tenemos la anestesia de ese lado. En un breve repaso de el por qué pasa esto, recordemos que para que el útero comience a contraerse, ¿por qué nos ayuda el que el útero empiece a contraerse? Porque en ese momento se empieza a hacer un efecto vasoconstrictor. ¿Esto para qué nos ayuda? Pues obviamente para evitar una hemorragia. ¿Y qué pasa cuando el útero no se está contrayendo? Pues obviamente la paciente se nos va a empezar a desangrar. Esa es la fisiología en muy pocas palabras, ¿ok? Vale. Tenemos las fibras circulantes que van a estar en el cervix, van a ser la capa más interna, las ligaduras de Pinar, que aquí en este punto es lo que más nos va a interesar, que están ubicados en la capa media, y es en el cual se nos va a encontrar el principal hemostático. ¿Por qué? Porque al momento de que se contraen, los vasos sanguíneos se ven ocluidos y en ese momento se deja de producir la hemorragia, y después vamos a tener las fibras longitudinales que van a estar en la capa más externa. Hasta aquí, ¿existe alguna duda de los puntos relevantes más destacados? Si no, la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a las causas. Ya se las estuve mencionando en puntos muy particulares, ahora vamos a ver las absolutas, las relativas y algunos que tienen que ver con fármacos y la fisiología de la paciente o como tal del producto. Ya lo estábamos viendo el otro día en la práctica. Cuando tenemos que existe un feto macrosómico para la paciente, vamos a tener problemas, va a ser un parto distóxico. Entonces, para que exista, en este caso, una atonía, el músculo necesita relajarse. En este caso no está, entonces hay una sobredistensión. Esto puede ser causado, como ya les mencioné, por un feto macrosómico, por los polihidramios, las anomalías fetales y uterinas. Ya puede ser por algún tipo de anormalidad, por algún tipo de, no sé, que se haya quedado algún residuo dentro del útero, que nos esté causando un problema para que exista una expulsión. Me voy a quedar ahí, como los miomas, la placenta previa, etc. La introducción a fármacos, pues nos vamos a ir, como ya lo mencionó el doctor, prostaglandinas y oxitocina. A veces es propicio aplicarlos, pero a la paciente que se le aplican también tiene más tendencia a tener una atonía uterina por el mismo trabajo de parto. Sulfato de magnesio y difedipino, que es para la hipertensión arterial, que según recuerdo, también son causantes, ya que son relajantes. También tenemos como efecto el parto prolongado, y les dejo una tablita para no meterme tanto en ese detalle, de cada uno de las numerarias y tiempos que tiene cada paciente dependiendo de su tipo y de su multiparidad o nuliparidad, ¿ok? Y también tenemos una hemorragia previa que nos haya, por eso es importante tener el control del embarazo, ya que nos podemos dar cuenta si existe o no existe un riesgo de hemorragia previa, así como las placentas, cretas, incretas, marginal, etcétera. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Si no, seguimos a la que sigue. Muy bien, tenemos la clínica. Como tal, ya les estaba mencionando la fisiopatología, que se ve muy, muy relacionada. No existe la contracción y sigue una vía de sangrado. El sangrado vaginal se va a caracterizar por ser profuso y por ser una sangre roja brillante, sin o con coágulos, esta puede ser, pero normalmente sangre roja brillante ya que se está provocando una hemorragia en el momento. Es una disminución de la consistencia del útero a la palpación, también lo vamos a encontrar. Datos de estado de choque hipovolémico, eso es un estado en que la paciente ya estuvo sangrando profusamente y que nosotros no le pudimos dar ese control. Y pues ya en un estado muy grave, pues sería una anemia por la cantidad de pérdida de sangre. También vamos a tener como dato, como tal es la patología, el útero flácido, atónico y de mayor tamaño. Recordemos que en cuanto la paciente da a luz, el útero inmediatamente empieza a reducirse, eso es inmediato. Y cuando no existe, pues tenemos un problema. ¿El diagnóstico cuál va a ser? Pues una ecografía que realmente no es necesaria la mayoría de las veces. Lo que sí vamos a necesitar como médicos en el momento va a ser una exploración física inmediata, tanto en abdomen como en vagina, y pues vamos a tener una nula o poca respuesta a la estimulación manual. ¿Qué es la estimulación manual? Estar intentando palpar a la paciente para que el útero poco a poco se vaya distendiendo, creando una cierta presión,
pero desgraciadamente no va a rendir frutos, entonces ya lo vamos a poder catalogar como una atonía. Y ahí les dejo las medidas de presión de volumen sanguíneo, los síntomas que nos va a empezar a presentar la paciente conforme va perdiendo esa cantidad de sangre y el grado de shock hipovolémico que vamos a poder encontrar. Lo que les dejo a un costado de la imagen es como tal, el antecedente que nos podemos, estamos ahí haciendo un tacto como tal, una estimulación, y ahí es lo que se podría llamar como una respuesta nula o poca estimulación. Esa sería la estimulación de la hemorragia vaginal. Siguiente, si no tenemos ninguna duda aquí, por favor. Nos queda un minutito, pero bueno, se alcanzamos. El tratamiento, como tal, en pocas palabras, vamos a tener, tenemos que controlar la hemorragia y tenemos que saber el origen del sangrado. Es nuestra meta en el tratamiento, detener el sangrado, no hay más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante efectos químicos o farmacológicos, obviamente, o físicos. Eso ya los voy a explicar en este momento. Pero primero tenemos que inmediatamente tener una reposición de líquidos. Ahí igualmente les dejo una tabla en la cual nos vamos a valer de qué le vamos a dar a la paciente en ese momento. Sí, le vamos a dar cristaloides, le vamos a dar cualquier tipo de hidratación, dependiendo lo que nos esté presentando la paciente. Normalmente se recomienda dar cristaloides y ya en un grado muy avanzado se recomienda comenzar con infusiones de sangre. Las reposiciones de líquidos, pues como tal, van a ser dadas a partir de la sangre total, glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco, congelado, etcétera. Eso ya va a ser dependiendo del uso y el efecto que tenga la paciente. Vamos a administrar agentes uterotónicos como son la oxitocina, las prostaglandinas, etcétera. Y vamos a tener también el masaje uterino, que va a ser llamado también masaje compresivo bimanual. En pocas palabras, vamos a introducir la mano a la vagina y con el puño de esta mano se ejerce presión contra la mano que va a estar sobre el útero. Vamos a ejercer una presión sobre el fondo uterino a través del abdomen y pues la presión ejercida sobre el útero, pues vamos a tener una leve contracción que nos va a empezar a ayudar a hacer un masaje energético de esta forma para... Ahí. Ya me estoy pasando, creo, porque ya tenemos neurología a continuación, entonces no sé si lo dejemos aquí, doctor, para seguir mañana. Siempre, ya para terminar, en ese tipo de sangrados, y hay atonía uterina, manejan el misoprostol, que es el Cytotec, de 200 miligramos. Agarran una pastilla, se la ponen sublingual. Sabemos que el misoprostol es un antiinflamatorio que se maneja en área de gastroenterología, pero en la área de gine nos hace una buena vasoconstricción inmediatamente de los vasos sanguíneos y nos hace un efecto, pero inmediato sublingual y contraer la hemorragia y viene inmediatamente la involución uterina. Sí, como dicen ustedes, hasta aquí le dejamos. Mañana le seguimos con obstetricia. Yo más tarde voy a hablar con... ¿A qué horas te desocupas, Ana Paula? A las 6, creo. Bueno, yo me desocupo como a las 7:30, para a ver si alcancé a platicar ahorita con los demás maestros, aunque sea por WhatsApp, y voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer de mi parte y por la propuesta de ustedes. Ahora sí, como dicen en mi rancho, bájense hagan changuitos o bájense todo la corte celestial para hacer el examen departamental en plataforma. A ver, voy a tratar de convencer a mis compañeros y hablar con la doctora Marta y así no nos metemos en bronca. Los que están de fuera, pues allí en su casa se pueden hacer el examen y el que va, aquí nuestro compañero alumno que van a operar, pues ahí en su casa se pueden contestar el examen y nos quitamos de problemas. ¿Qué les parece? ¿Sale? Voy a Gracias. de platicar con ellos hoy. Si no, mañana a las 12 me quedé de ver con alguno de ellos allá físicamente en Cutunalá y cuando tengamos la clase a las 2 de la tarde, pues ya les digo que más o menos vamos a gestionando, pero sí ya tenemos que arreglar este asunto lo más pronto posible. Los dejo porque me estoy robando 2 minutos. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias a usted. Gracias.